Buenas tardes, somos el grupo número 4 y a continuación les vamos a presentar el análisis de riesgo en la toma de decisiones. Para mayor comprensión hemos dividido este análisis en los siguientes apartados. Primero, el fundamento del riesgo y rendimiento, así como las principales definiciones de predilección de tipos de riesgo, riesgo de un solo activo, el análisis de sensibilidad, riesgos en términos estadísticos y finalmente se presenta un caso práctico sobre el cálculo del riesgo en un proyecto. En análisis del riesgo, en las tomas de decisiones, hay que tomar en cuenta dos factores que son el riesgo y el rendimiento. Los analistas usan diferentes métodos para evaluar el riesgo, porque si estos los están analizando, van a depender de si están en un portafolio específico o es decir, en un conjunto de activos. El riesgo es el grado de variación de los rendimientos que están relacionados con un activo específico, mientras que la tasa de rendimiento es el total de la ganancia o pérdida total de las distribuciones del efectivo de un activo durante cierto periodo, más su cambio de valor entre el valor de la inversión al inicio del periodo. Dentro de estos perfiles de riesgo y rendimiento, los economistas usan tres categorías que son para describir así como corresponden al riesgo de los inversionistas. Entre estos factores son tres. El primero, como tenemos ahí, tenemos la aversión del riesgo, que es la actitud del inversionista, en donde exige un rendimiento mayor como compensación por el intercambio de riesgo. La neutralidad ante el riesgo, es decir, que aquí toma una actitud el inversionista cuando elige una inversión con rendimiento más alto sin considerar el riesgo. El buscador del riesgo como tercer punto es la actitud de los inversionistas que prefieren el mayor riesgo sobre todo, incluso es que tienen rendimientos esperados bajos. Vamos a empezar. Prácticamente las predilecciones de los tipos de riesgos es cómo los inversionistas responden ante el riesgo. Existen tres perfiles. El número 1 es aversión al riesgo, número 2, neutralidad ante el riesgo y número 3 es buscador o propenso del riesgo. Como punto aparte, existen también dos rasgos diferenciadores comunes en todo tipo de inversor. El número 1 es que tengan un comportamiento racional que les lleve a desear el mayor beneficio posible. Por lo tanto, van a querer asumir riesgo. O todo lo contrario es que sean enemigos del riesgo y evitan en lo posible tener que asumir este riesgo. Vamos a hablar ahora sí acerca del primer perfil, aversión al riesgo. La definición técnica es que es la preferencia de un inversor por evitar incertidumbre en sus inversiones financieras. Por lo tanto, es una actitud que hace que dirijan su cartera de inversión a activos financieros más seguros, aun sabiendo que estos serán menos rentables, por lo cual es un fenómeno que supone ser un cierto nivel de rechazo al riesgo, como ya dije, por parte de una persona que invierte en los mercados financieros o un inversor. Dentro de esto cabe recalcar que es muy importante entonces perfilar el riesgo de un cliente. Nos lleva a decir que esto es decisivo, ya que se va a tener que tomar en cuenta sus preferencias cuando hablamos del mundo de las inversiones. Muy bien, cuando un individuo es catalogado como riesgo averso, se decantará entonces en la mayoría de ocasiones por lo que presente menos riesgo, pero no siempre será así. También nos lleva a decir que cuando sean inversiones más arriesgadas, estas por lo general es mejor que sean acompañadas de un mayor grado de rentabilidad, para que sean opciones más elegibles. Es por eso que detallamos que hay una importante relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez, lo que nos lleva a que debamos dividir en niveles la aversión al riesgo. Y tenemos dos, la baja y la alta. En la baja, quiere decir que las personas con una alta aversión al riesgo se identifican con un perfil muy conservador en términos de inversión, y eligen alternativas financieras poco arriesgadas pero estables y con un nivel de rentabilidad menor aunque más seguro. Ahora, cuando hablamos de riesgo alto, en este otro nivel de riesgo pueden situarse inversores más arriesgados, que escogen productos de mayor nivel de incertidumbre, aún sabiendo que son más inestables y que las pérdidas caben dentro de lo posible. Vamos con el segundo tipo.
es cuando un inversor es neutro ante el riesgo. Esto quiere decir que elige inversiones considerando solamente sus rendimientos esperados, pasando por alto cualquier tipo de riesgo. Podemos aclarar entonces que es cuando se trata de elegir entre dos inversiones, lo que va a hacer un inversionista neutral es siempre elegir la inversión con el mayor rendimiento esperado, sin considerar el riesgo que éste implica. Por lo tanto, concluimos que un inversor neutro en cuanto al riesgo solamente se va a preocupar por el rendimiento esperado de su inversión, como ya mencioné. Tercer y último perfil es cuando el inversionista es buscador del riesgo o propenso al riesgo. Es el que prefiere inversiones con el riesgo más alto e incluso va a estar dispuesto a sacrificar algún rendimiento. Por definición, entonces, es una persona promedio, por ejemplo, vamos a definir un ejemplo, que compra un billete de lotería o que apuesta en un casino inevitablemente sabiendo que va a perder, porque realmente en este ejemplo sabemos que los gobiernos y los casinos ganan dinero sin esfuerzo porque la mayoría de veces los individuos van a perder sin ningún remedio. El siguiente tema del que le voy a platicar es acerca del riesgo en un solo activo. Yo voy a introducir el siguiente tema, que es la evaluación del riesgo. Y empiezo diciendo que la noción del riesgo está relacionada con la incertidumbre y esta es intuitiva. Y manifiesto que cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeñará una inversión, más riesgosa es esa inversión. Por lo tanto, el tema del análisis de la sensibilidad es una manera sencilla de cuantificar esta percepción y también lo es la distribución de probabilidades, la cual ofrece un modo más complejo de analizar el riesgo de las inversiones. El análisis de sensibilidad. Aquí considera varias alternativas posibles o escenarios en los cuales nosotros podemos determinar cálculos pesimistas, peores escenarios, cálculos más probables esperados y cálculos optimistas, los mejores escenarios del rendimiento relacionado con nuestro activo específico. Entonces vamos a tener una percepción del grado de variación de los rendimientos. Continuando. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo de análisis de sensibilidad? Para este caso hay que tener en cuenta que estamos calculando el riesgo de la inversión. Entonces, esto se puede medir con el intervalo de los posibles resultados. Y su fórmula es el rendimiento optimista menos el rendimiento pesimista, dependiendo de los escenarios que nosotros nos planteemos. Y en la interpretación tenemos, cuanto mayor sea el intervalo, mayor será el grado de variación o riesgo que tiene el activo. Por ejemplo, ya en el desarrollo tenemos que la inversión inicial para las dos inversiones es de 45,000, tanto para A y B. La tasa de rendimiento, en base a todo lo que es la teoría, nos basamos entre el escenario pesimista, el más probable, y el optimista. Dependiendo del rango de la inversión, tenemos la parte en donde tenemos que restar el rendimiento optimista para la inversión a 13% y para el pesimista menos el 8%, tendríamos un valor del 5%, igualmente para la inversión B. Entonces, por lo que podemos decir que .NET debería tomar el activo A en vez del activo B. Continuando, tenemos riesgo en términos estadísticos. El riesgo se define como la incertidumbre asociada con el valor y el retorno de una posición financiera. Tanto que tenemos que ya calcular nosotros nuestro riesgo, pero en base a estos términos de probabilidad que nos menciona que es la estadística. Entonces, ¿cómo calcular el riesgo en términos estadísticos? La medida estadística más común usada para describir el riesgo de una inversión es la desviación estándar. Pero entonces, ¿qué es la desviación estándar? Es un indicador estadístico más común del riesgo de un activo. Mide la dispersión alrededor del valor esperado. Vamos a medir entonces con esta fórmula de desviación estándar el riesgo de un determinado activo. La fórmula de desviación estándar tenemos que es la raíz de la suma de los rendimientos multiplicado por la probabilidad. Entonces, ¿qué interpretación me va a dar esta desviación estándar? Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será mi riesgo de inversión. Como por ejemplo, Holcim, líder en el suministro de cementos diarios, desea elegir la mejor de dos inversiones A y B. Cada una presenta la siguiente información. Recordemos que estos son datos tanto de las inversiones que tenemos que conseguir. Inversión A y inversión B. Cada una pesimista 20%, más probable 50% y optimista 30%, con sus respectivos rendimientos que me va a generar en determinado escenario.
en el pesimista 9%, más probable 12% y optimista 14%. Igualmente para la inversión B. Una vez ya obtenidos los datos, vamos allá a plantearnos el ejercicio. Entonces, una vez ya los datos de probabilidad y rendimiento, tenemos que determinar los valores de rendimiento. Y esto se multiplica probabilidad por rendimiento. Una vez ya multiplicado por cada escenario, procedemos a sumar y sacar el rendimiento esperado. El rendimiento esperado es la suma de todos los valores de rendimiento. Una vez hecho esto, tenemos que calcular el rendimiento medio, que es rendimiento esperado sobre las muestras. En este caso sería 12% sobre las 3 que son pesimista más probable y optimista, que es del 4%. Una vez realizado este proceso, se verifica ya con la desviación estándar. Entonces, de rendimientos, como lo había mencionado antes, se procede a hacer el rendimiento menos el rendimiento medio. Igualmente, esto se lo eleva al cuadrado por cada escenario, como podemos ver, y después se lo multiplica por la probabilidad. Una vez hecho eso, tenemos que sumar todo de 0. Bueno, me da como resultado 0.67% y nosotros sacamos la raíz de esta para el 0.67% para nosotros obtener la desviación estándar. Entonces, igualmente para la inversión B, tenemos un resultado del 8.19% para inversión A y 8.11% para inversión B. Entonces, como en base a la teoría que nosotros planteamos, que a mayor grado de desviación estándar, mayor riesgo para tomar una inversión, y por lo cual la mayor grado de desviación estándar es el 8.19% y la inversión A no se debería tomar. Ahora veremos el caso práctico sobre evaluación financiera del proyecto. Para ello definimos un ejercicio en el cual una empresa dedicada a la prestación de servicios ambientales le interesa un nuevo proyecto de cultivos saludables y requiere una inversión de $350 millones. La constitución de la inversión está distribuida en 71% recursos propios, de 29% con una entidad financiera, a un interés del 25% de efectivo anual por un plazo de 5 años. Ahí están determinados los valores por año. En el año 0, los 350 millones y los flujos netos por cada año. El grupo empresarial requiere su asesoría como profesional para la toma de decisiones si invertir o no en este proyecto. Y para justificar la respuesta, por lo tanto, es importante saber que la empresa paga por impuestos a la renta el 33% y la rentabilidad mínima requerida por los accionistas desde el 22% anual. Para ello necesitamos estimar el costo promedio ponderado de capital, la rentabilidad que está en capacidad de dar el proyecto, el valor y la viabilidad del proyecto, el costo-beneficio, tiempo de recuperación de la inversión y conclusiones y recomendaciones. Para realizar el cálculo de los indicadores, identificamos las variables que componen el ejercicio. Las otras variables que se encuentran en este ejercicio son el costo de la deuda, con el 25% de efectivo anual, y el impuesto a la renta, que equivale al 33%, y el costo de oportunidad a un 22%. Ahora, para calcular el costo promedio ponderado de capital, o más conocido como WACC, sabemos que de recursos propios son dueños de 248.500 millones con un monto, y la obligación financiera es de 101.500 millones, dado un total de 350 millones. Luego estimamos la mezcla de capital, que corresponde al 71% y 29%. Después se estima el costo de cada fuente de financiación, que corresponde al 22%, y la obligación financiera se adquiere al 25% de efectivo anual, pero hay que calcular el costo real de la deuda. Y sabemos que se saca descontando del impuesto a la renta, porque en los estados financieros, en especial el estado de resultados, hay una utilidad. De acuerdo a esa utilidad se descuentan los gastos financieros y nos da una nueva utilidad. Entonces, descontamos este valor del impuesto y nos queda un total de 16,75%. Después del costo se calcula la ponderación, que es la mezcla de capital por el costo, dándonos 15,62%, y en la obligación financiera de 4,86%, la suma de 20,48%. Entonces este sería el costo promedio ponderado de capital, 20,48%. Después calculamos la rentabilidad del proyecto. Aquí tenemos la información de la inversión inicial y los flujos de caja que se generan. Entonces, el primer año es de 358 millones y lo ponemos con signo negativo para saber que es un desembolso, y los demás son las cantidades que se estipulan en la tabla, y así se tiene el resumen de este flujo de caja.
sabiendo que las cantidades numéricas que se dan en el proyecto las llevamos a un tiempo cero, siendo estos los valores a tomar para la viabilidad del proyecto al final. Ahora tenemos que el costo de oportunidad es del 22% anual de la rentabilidad. Es la que ellos desean obtener, que no es lo mismo la rentabilidad que está en la capacidad de generar este proyecto. Este sería la TIR o la tasa interna de retorno. Y sacamos la TIR, que nos da un resultado de 26,58%. La diferencia entre esta rentabilidad y el WACC nos da de 6,10%. Asimismo, calculamos el BAN, que trae a valor presente los flujos futuros de caja, en este caso el 22%, y con el flujo neto de los 5 años nos da como resultado los 397.972 millones. Por último, calculamos la viabilidad financiera, que nos da un resultado de 47.972. Y esto indica que esto es lo que vale realmente el proyecto. La cantidad de dinero sería 397 millones. Es decir, que si los inversionistas desean vender este proyecto, como mínimo deben cobrar esta cantidad de 397 millones de dólares. El costo promedio ponderado de capital, como nos daba el 20,48%, entonces este porcentaje nos demuestra que esto es lo que le cuesta a la empresa la financiación tanto interna como externa, es decir, sería la rentabilidad mínima que debería ser rentado este proyecto para poder cubrir el costo de los accionistas. Porque este costo, si después lo traducimos a dividendos, sería también para poder cubrir el costo de la obligación financiera y también el costo de los impuestos. Por eso el WACC es la rentabilidad mínima que debería generar el proyecto de inversión, y es lo que le cuesta a la empresa la financiación. En cuanto a la viabilidad financiera, esta es la ganancia que obtienen los inversionistas una vez recuperados los recursos invertidos, teniendo en cuenta que este nos da un valor positivo, como se indica aquí en este proyecto. Financieramente también es viable y es atractivo para los inversionistas. Una vez especificados los indicadores financieros para determinar el riesgo de este proyecto, adicional, vamos a incluir al costo-beneficio y al tiempo de recuperación de la inversión de la siguiente forma. El costo-beneficio vamos a calcular mediante la suma de los flujos netos de los 5 años de duración del periodo y la inversión en el año 0. Este valor de 1.14, que sería nuestro resultado, se lo debe comparar de la siguiente forma. Resultados iguales a 1 representa un punto de equilibrio en donde no existen ganancias ni pérdidas. Valores mayores que a 1 significa una viabilidad, donde obviamente se presentan ganancias, y valores menores que 1 o inferiores a este representan una pérdida del proyecto. En este caso, 1.14 es mayor que 1, por lo tanto el proyecto es viable. Posteriormente, pasamos a calcular el tiempo de recuperación de la inversión. Esto será el momento exacto en que el proyecto haya recuperado el total de su inversión y empiece a generar ganancias. Para establecer los cálculos es necesario contar con los valores de los flujos netos y los saldos finales, de tal forma que se establezcan los siguientes valores para los cálculos. El último periodo negativo referente al saldo final, el saldo final de dicho periodo y el flujo neto del siguiente periodo en relación al último saldo final negativo, de tal forma que se procede a hacer la siguiente división, que sería el último periodo negativo más el saldo negativo de dicho periodo sobre el flujo neto del siguiente periodo, de tal forma que tenemos 4.54 años. Para establecer de una forma más exacta, se lo multiplica por meses y por días, de tal forma que tenemos que el periodo de recuperación de la inversión será en 4 años, 6 meses y 13 días. Este periodo de recuperación es importante debido a que no puede exceder el límite del proyecto, debido a que si excede este límite, que en este caso serían 5 años, significaría que no es viable. El análisis sería que la viabilidad financiera es la ganancia que obtienen los inversionistas una vez recuperados los recursos invertidos, teniendo en cuenta que el valor es positivo. En este caso,
indica que el proyecto financieramente es viable y atractivo para los inversionistas, porque sus flujos netos también son positivos y por lo tanto crecientes a través del tiempo, generando una rentabilidad superior a la expectativa de los inversionistas, determinando que es un proyecto que genera valor al ser positivo.